Bienvenidos a todos los que ya están conectados, nosotras felices aquí de otro día más, el segundo día de nuestro encuentro, así es que Rosana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en esta segunda. Te dejo con las personas. Bueno, cómo no, bueno, buenas tardes a todos, un gusto reencontrarnos, y bueno, vamos a comenzar, antes que nada, sugiriéndoles, porque después van a ver por qué insisto tanto en esto, que tengan al alcance de su mano el vasito de agua, el mate, que haya una muy buena iluminación, que se fijen si están con calor o desabrigados, si pueden poner algún aroma lindo en el ambiente, que el olfato, ya vamos a ver, es el sentido que primero se desarrolla y va directamente al sistema límbico, a la parte emocional, así que es súper importante, y como siempre que tengan a mano algo para tomar nota, que ya explicamos la importancia de tomar nota, y aparte porque creo que van a tener que tomar nota de muchas cosas que no aparecen en las diapositivas. Antes que nada, esta va a ser la agenda, la hoja de ruta para el día de hoy, pero antes de comenzar estrictamente con neuroplasticidad, que ya algo habíamos visto, vamos a profundizarlo, y vamos a estar viendo el modelo bilateral del cerebro, la diferencia entre lateralización y lateralidad, vamos a ver un fenómeno, que es la pareidolia. Antes de comenzar estrictamente con todo esto, y como lo vamos a hacer en todas las clases, porque es una de las sugerencias neuropedagógicas que siempre damos, vamos a hacer un recordis. ¿Qué es un recordis? Por supuesto tiene que ver con el repaso, ¿sí? Pero a mí me gusta llamarlo recordis, porque re significa volver a pasar, y cordis es corazón. O sea, volvamos a pasar por el corazón, por lo emocional, que es lo que hace que las redes neuronales y el aprendizaje estén más consolidados, algunos de los conceptos más importantes de la clase pasada. Antes que nada, los conceptos que vamos a revisar son los que presentaron más dificultad en los trabajos prácticos. Hubo dos preguntas, la 9 principalmente, educar si implica la parte intelectual, la parte emocional o la parte cognitiva, y la número 10, en menor grado, pero que también presentó bastante dificultad. Así que yo voy a hablar de esas dos ahora, y si hay alguno que fuera de estas dos, buscó el material cuando vio que estaba equivocada alguna otra respuesta y no encontró la respuesta, por favor escríbame, que lo vamos a corroborar y vamos a evacuar dudas e inquietudes. Muy bien. Una de las que trajo dificultad, que era la 10ª, voy a empezar por la 10ª, era en qué disciplinas o qué disciplinas interseccionaban para que surja la neuropedagogía. Y muchos pusieron neurociencia y pedagogía, la cual no estaba del todo completo. Por eso el título del trabajo práctico era elegir la mejor opción. Una de las primeras cosas que le comenté la clase pasada fue que en un momento, cuando hace boom las neurociencias, se une con la psicología cognitiva. Entonces, entre estas dos disciplinas, las neurociencias y la psicología cognitiva, conforman lo que se llama neurociencia cognitiva, que estudia las bases neurológicas de los procesos cognitivos. ¿Bien? Después, la neurociencia cognitiva, que se compone de neurociencias y psicología cognitiva, se une con la pedagogía, y de acá surge la neuropedagogía. O sea que la mejor respuesta era neurociencia cognitiva y pedagogía, o neurociencia, psicología y pedagogía. Pero no solo neurociencia y pedagogía, porque es neurociencia más psicología cognitiva. Eso conforma la neurociencia cognitiva. Y a esto se le une la pedagogía, y de acá surge la neuropedagogía. Entonces,
si lo desglosamos esto, la neuropedagogía está compuesta de neurociencias y psicología más pedagogía, o neurociencias cognitivas y pedagogía. Esta fue la 10. ¿Sí? La pregunta que trajo problemas era la de educar a qué apuntaba. ¿Se acuerdan? Creo que todos lo tenían claro, que el enseñar apuntaba más a lo intelectual y que el educar apuntaba a lo intelectual y a lo emocional. Y una de las primeras cosas que les dije es que el aprendizaje cognitivo se refiere a lo intelectual y a lo emocional, por eso la correcta era cognitivo, porque lo cognitivo implica ambas cosas. Miren, acá en esta diapositiva creo que va a quedar más claro. Hay un tipo de aprendizaje que vamos a llamar aprendizaje límbico, ya van a ver, porque depende del sistema límbico, depende de lo emocional, no del lugar del cerebro donde se gestionan las reacciones emocionales, sino del lugar del cerebro donde surgen las emociones, que es un lugar mucho más primitivo, más antiguo, más subcortical. Entonces, este tipo de aprendizaje es rápido, es indeleble, no requiere tiempo ni esfuerzo. Como cuando me quemo, algo que toco, me quemo, no lo vuelvo a tocar, ¿sí? Este tipo de aprendizaje es lo que antes se llamaba aprendizaje emocional. Pero para no confundirlo con el alfabetismo emocional, lo vamos a llamar aprendizaje límbico, que es de donde surgen las emociones, ¿sí? Y acá surgen también todas las fobias, por ejemplo. Yo creo que les conté la clase pasada de la niñita esta que de muy chica había tenido una dificultad en un ascensor y de grande le tenía fobia a los ascensores, no podía subir a los ascensores. Eso no fue un aprendizaje que requirió esfuerzo, tiempo. Como había tenido un problema en un ascensor que le habían querido robar a la mamá, eso se había guardado en su memoria inconsciente, desarrolló una fobia a los ascensores. Ese tipo de aprendizaje es lo que llamamos aprendizaje límbico. Y tiene que ver con las emociones primarias. Ahora, el alfabetismo emocional, el aprender a ser mejor persona, tiene que ver con el aspecto cognitivo, igual que el intelectual. ¿Por qué? Porque el aprendizaje cognitivo es lento, requiere tiempo, requiere atención, requiere esfuerzo. O sea, tanto yo quiero mejorar desde el punto de vista intelectual, que es conocer al mundo exterior, como desde el punto de vista emocional quiero mejorar, desarrollar mis competencias emocionales, personales y sociales, quiero ir a mi mundo interior, eso también es cognitivo, porque eso también requiere tiempo, requiere atención y requiere esfuerzo. Entonces la correcta era que el educar apunta a lo cognitivo, porque apunta tanto a lo intelectual como lo cognitivo, apunta tanto a lo intelectual como a lo emocional, y eso es educar. No sé si quedó todo claro, si hay preguntas, después cuando hacemos un cortecito me preguntan, ¿sí? Entonces, para resumir, las emociones surgen de una parte muy primitiva del cerebro, pero el gestionar las reacciones emocionales, el alfabetismo emocional, tiene su asiento en los lóbulos prefrontales, igual que el aprendizaje intelectual. Y este tipo de aprendizaje, el intelectual y el emocional, en cuanto a querer desarrollar mis competencias emocionales, son aprendizajes cognitivos. El educar apunta a esto, a lo cognitivo, porque incluye lo intelectual y lo emocional. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un recordis, o sea, vamos a volver a pasar por el corazón algunas cosas que vimos la clase pasada, pero ya introduciendo el tema de esta clase. Ustedes vieron que en la hoja de ruta yo dije que íbamos a hablar del modelo bilateral del cerebro. Ante todo, quiero dejar claro que si bien hay una predominancia funcional hemisférica, como ahora vamos a ver, cada hemisferio tiene funciones predominantes, siempre trabajan en forma complementaria, siempre trabajan unidos, ¿sí? Se necesita uno a otro, ¿ok? Lo que sí podemos adelantar para hacer este recordis y después lo vamos a desarrollar, es que el hemisferio izquierdo es verbal y literal,
mientras que el hemisferio derecho es no verbal y metafórico. Y generalmente es el que entiende más las imágenes, el que entiende más la ironía, el sarcasmo, los chistes, lo que está entre líneas, ¿sí? Bueno, cuando yo generalmente le pregunto a los docentes cómo hacen el repaso, que nosotros vamos a llamar recordis, ¿sí? Y me dicen, y hacemos preguntas, les preguntamos, ¿y se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Bueno, ¿y qué se acuerdan? Ah, ¿y esto qué era? Bueno, generalmente lo hacen a través de preguntas. O sea que apuntan al hemisferio izquierdo y al hemisferio verbal y generalmente literal. Una de las cosas que sugiere la neuropedagogía es apelar a todos los cerebros. Entonces, desde el recordis ya vamos a tratar de apelar también al hemisferio derecho. ¿Cómo? Apelando a lo no verbal también, que se puede hacer de muchos modos, pero nosotros lo vamos a hacer hoy a través de imágenes. Primero vamos a empezar con lo más literal. Fíjense que acá yo tengo, si nos referimos a la clase pasada, tengo el sistema nervioso central, marcado bien en anaranjado, y el periférico, los nervios. Vamos a ir de lo macro a lo micro. De este sistema nervioso completo que tenemos ahí, vamos a ir al sistema nervioso central, encéfalo y médula. De acá vamos a pasar solo al encéfalo. Vamos a dejar la médula de lado. El encéfalo, ¿de qué se componía? Habíamos dicho de cerebro, cerebelo y tronco. Vamos a concentrarnos en el cerebro. El cerebro se divide en dos hemisferios. Estos dos hemisferios tienen 4 lóbulos visibles cada uno. Debajo, en la parte subcortical, o en todo el encéfalo, tenemos como estructuras cerebrales. Recuerden que las estructuras cerebrales son grupos de neuronas que tienen una función específica. Eso es importante que lo anoten. Las estructuras cerebrales de las cuales vamos a hablar, hoy ya vamos a empezar con unas cuantas, son grupos de neuronas que tienen una función específica, aunque el cerebro siempre trabaje en forma sistémica. Bueno, y por supuesto, como son grupos de neuronas que tienen una función específica, llegamos a la unidad básica del aprendizaje y del sistema nervioso, que son las neuronas. ¿Sí? Entonces, miren, fuimos de lo macro a lo micro. Sistema nervioso central, el sistema nervioso central, encéfalo y médula, tomamos el encéfalo, del encéfalo tomamos el cerebro 2 hemisferios, los 2 hemisferios cada uno 4 lóbulos visibles, y después tenemos estructuras cerebrales que están formadas por grupos de neuronas. Les voy a proponer, y Carolina, acá te voy a necesitar, un tipo juego para hacer esta recordis, pero ya apelando al hemisferio derecho, que recuerden, es no verbal. Yo les voy a mostrar dibujos, y ustedes me van a anotar en el chat, aquí, estas imágenes, ¿a qué les hacen acordar que vimos la clase pasada? Lo que tiene de bueno este tipo de actividad es que ninguna respuesta va a ser incorrecta, porque mientras tenga que ver con lo que vimos la clase pasada, cada uno lo puede asociar con algo distinto, ¿sí? A ver, primero un ejemplo, fíjense, acá tienen, acá me está tapando, acá tienen una, perdón, acá tienen una célula, y acá tienen con muchas conexiones, esto es el universo. Fíjense la semejanza, o sea, nuestra naturaleza copia mucho a al medio ambiente, a la naturaleza, al universo en general. Bueno, veamos ahora qué me van diciendo con esto. A ver, ¿a qué les hace acordar esto? A ver, Caro, ¿qué me dicen? Mira, bueno, alguna persona dijo nuez y ahora pone cerebro, cerebro, cerebro. Mira, rapidísimo aparece cerebro, nuez igual cerebro. Bien, totalmente. Perfecto. Y los 2 hemisferios agregaron. Muy bien. ¿Y acá esto qué les hace acordar?
Hemisferio, la canción de las neuronas, neurona. Es lo más que se lee. Una cosa, neuronas está muy bien, pero ¿qué estarían haciendo acá las neuronas, por ejemplo? Dendritas, algunas ponen dendritas y ahora la respuesta es sinapsis, neuronas y sinapsis. Dendritas, axones, sinapsis, neuronas, todo esto relacionado con eso. A ver, ¿a qué los hace acordar esto? ¿Qué dirían con esta imagen? Cualquier cosa que se les ocurra de la que vimos la clase pasada. Plasticidad es, dijeron conexiones sinápticas, dendritas, red neuronal, axón, plasticidad, varios, sinapsis, plasticidad, todo lo que dicen es correcto. Todo lo que dijeron es correcto. Yo agregaría también, que no lo mencionamos, pero tiene mucho que ver con el tema de la neuropedagogía, homeostasis, que es el equilibrio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me pueden decir de esto? Red, juego, escribió alguien, red neuronal, redes, red y red neuronal. Sí, conexión neuronal, sinapsis, uniones, unión. Cerebros diferentes, dijo alguien, conexión, red neuronal. Muy bien, perfecto. Redes neuronales, conocimiento y juego. ¿Esto? Vamos a ver qué ponen. Hay una pausa aquí. Cadena. Bien. Qué interesante, cadena. Piensen en la forma del cerebro. Cadenas. ¿Qué más? Fisuras del cerebro, redes, surcos, corteza, pliegues. Ahí está. O sea, bien porque es lo que pensé yo, pero todo lo que dijeron está bárbaro. Pero fíjense, estas montañitas que tiene el cerebro, que tenemos acá, no sé si recuerdan, que la corteza tiene giros o circunvoluciones, que son las montañas, y surcos y fisuras, que serían como los valles, ¿no es cierto? Y ahí está Canelma diciendo fisuras de Silvio, adelantada ahí. Bien, de Silvio, puede ser de Rolando, hay muchas, pero lo importante fisuras. Es que fíjense, la corteza de nuestro cerebro tiene giros y circunvoluciones, que son las montañitas, y los valles son los surcos o fisuras. Fisuras o fisuras pueden encontrar también, ¿eh? Los surcos más profundos se llaman fisuras o fisuras. Pero fíjense estos tres cerebros antes de seguir. Aparte del tamaño, ¿qué otra cosa ven distinta? Aparte del tamaño, ¿qué otra cosa? Lóbulos, dice Verónica. Sí. La forma, cantidad de fisuras, pliegues y fisuras, cantidad de surcos y fisuras. Bien, el de ratón no tiene surco, los pliegues. Muy bien. Color. O sea, que aparte del tamaño, el cerebro humano tiene mucho más giros o circunvoluciones. Acuérdense que las fisuras son los valles, ¿eh? Si ustedes están hablando de las montañitas, son los giros o circunvoluciones. O sea que podemos decir, y esto si quieren tomen nota, aunque después lo vamos a ver, que el cerebro humano es girencéfalo, de giro viene, girencéfalo. Y cuanto menos desarrollado un cerebro, tiene menos giros y circunvoluciones. Por ejemplo, decimos que el cerebro ratón es lisencéfalo, de liso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el cerebro humano tiene tantos giros? Y porque en realidad es tan avanzado y guarda tanto conocimiento que si no se replegara sobre sí mismo, tendríamos un cerebro inmenso que no pasaría por el canal de parto. Entonces, para poder pasar por el canal de parto y después seguir desarrollándose, porque somos uno de los seres que menos desarrollados nacemos, se tuvo que replegar sobre sí mismo. ¿Sí? Les voy a comentar algo que no es muy agradable, pero con esto supongo que lo van a recordar mejor, esto de girencéfalo y lisencéfalo. Entre la jerga de medicina, los médicos, cuando dan clase en la universidad,
y ven que algún alumno, algún estudiante a lo mejor no es lo que ellos consideran inteligente, después nosotros vamos a ver qué es ser inteligente, dicen, es bastante liso. Fíjense, en el sentido de como que tiene pocas circunvoluciones. Nuestro cerebro puede guardar tantos conocimientos, puede guardar tantos talentos, tantas aptitudes, tantas memorias, porque es en realidad muy grande si lo extendemos, más de 2 metros cuadrados tendría. Así que se tuvo que replegar sobre sí mismo para poder pasar por el canal de parto y por eso tiene tantos pliegues. Bien, fíjense acá cómo se va formando. Esto sería lo que llamamos el desarrollo ontogenético, que lo vamos a ver después, pero les comento, la evolución ontogenética es desde el momento de la concepción hasta que termina de desarrollarse el cerebro, ¿no es cierto? O sea, es la evolución, la génesis del ser. En este caso, de la parte embriológica, neuroembriológica, ¿no? Fíjense cómo cada vez más se van haciendo más pliegues para tener más capacidad, ¿sí? Bien. Bueno, con esto les quise demostrar, justamente quise comenzar, siempre vamos a comenzar con un recordis, pero les quise mostrar cómo se puede aplicar una actividad al hemisferio derecho. Tendemos en la escolaridad común a favorecer al hemisferio izquierdo, a lo que sea verbal y literal. Podemos apelar al hemisferio derecho, vamos a ver, de muchas formas. Una de ellas a través de las imágenes, a través de la música, a través de la metáfora, a través de los chistes. Todo lo que no sea literal y verbal apela más al hemisferio derecho. Por eso desde que comenzamos la clase ya tratemos de apelar a los dos hemisferios, aunque trabajan de forma sistémica. Bueno, ¿qué sucede en un cerebro cuando comprendemos? Esto ya lo habíamos visto, se forma una red neuronal vulnerable. Para que se fortalezca tenemos que repetir con novedad. Acá tenemos una neurona con sus partes, que ya lo habíamos visto, y le presento a este señor, que es don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel a comienzo del siglo XX por hablar de la teoría de la neurona, porque antes de él se creía que el cerebro era todo un tejido, un entramado. Él dijo, no, las neuronas son entes individuales que se conectan entre sí. Y podríamos decir que con él comenzamos toda la neurociencia moderna, aunque no teníamos a disposición mucha aparatología como para tener neuroimágenes y avanzar demasiado, pero con él arrancamos, ¿sí? Recuerden que siempre la información sale del axón y es recibida por las dendritas de otras neuronas. Acá vemos cómo no se toca la neurona presináptica con la postsináptica, sino que la presináptica le envía neurotransmisores, compuestos químicos, a la postsináptica. Ahora, todos los neurotransmisores enviados, esta es la forma de comunicación que tienen, y ya vamos a ver que cada neurotransmisor está muy relacionado con distintas capacidades, con estados de ánimo, lo vamos a ver de a poquito. Es más, los medicamentos psiquiátricos, todos ejercen influencia sobre este acto, sobre la sinapsis, dejando que pasen más, menos, se absorban más, menos neurotransmisores, ¿sí? Bueno, ahora todos los neurotransmisores de la neurona presináptica son captados por la postsináptica. No. Para que puedan ser captados, la neurona postsináptica tiene que tener los receptores para esos neurotransmisores. Por eso, en esta diapositiva, fíjense que estamos en la terminal de un axón, y ahí el químico, el científico, le está diciendo buena suerte a esos neurotransmisores, como diciendo, esperemos que la neurona postsináptica tenga los receptores para recibirlos. Es como cuando tenemos una cerradura y una llave. O sea, el receptor tendría que ser la cerradura exacta para ese llave, que es el neurotransmisor, para poder captarlo. ¿Qué pasa con los neurotransmisores que no son captados por las neuronas postsinápticas? Generalmente se reciclan a la neurona presináptica, ¿sí?
Y muchas veces los medicamentos psiquiátricos se dan para que haya más o menos recaptación de algunos de estos neurotransmisores. Muy bien. A ver, ahora necesito que me respondan, Caro, otra vez, en los espacios como para hacer un resumen e ir terminando con este recordis. Acuérdense que una de las premisas de la neuropedagogía es repetir con novedad. Por eso nosotros vamos a volver sobre lo que ya vimos y seguiremos adelante, por supuesto. Cada neurona posee extensiones especializadas llamadas, espero respuestas. Dendritas y axones. Te han puesto dendritas, algunos pusieron axones, ahora la mayoría escribe dendritas. Son dendritas, porque axones en general es uno solo, ¿sí? Claro. Entonces, si está en plural, tienen que ser las dendritas. ¿Qué hacen las dendritas con la información? ¿Las reciben o la transmiten? Algunos han puesto reciben, transmiten, entregan, reciben y transmiten. Están poniendo reciben, captan, reciben. O sea, elijan una. ¿Las dendritas qué hacen? Algunos dicen, perdón, reciben, o sea, alguien que había puesto, reciben, se están inclinando por reciben. Bien, reciben, con exclamación. Muy bien, estamos hablando de las sinapsis más comunes, del 90% del tipo de sinapsis, que es axodendrítica o espinodendrítica. Bien, entonces esta neurona posee extensiones especializadas llamadas dendritas que reciben información. Y una extensión que se llama... Una extensión que se llama axón, y eso sí, todos están escribiendo axón. La cual ya transmite, envía, transmite, envía, transmite y envía. Perfecto. ¿La comunicación entre neuronas se denomina? La comunicación lleva la transmisión. Sinapsis, ahora empezó a aparecer sinapsis. Y las sustancias químicas específicas que transmiten información son los neurotransmisores. Excelente. Muy bien. Bueno, miren esto. Acá tenemos neuronas y redes neuronales en la primera columna de la izquierda de un recién nacido y van por meses, ¿sí? 1 mes, 3 meses, 6 meses, 15 meses, 24 meses, hasta los 2 años. La pregunta que les hago ahora es que me digan cuándo, en qué momento hay más neuronas. A ver. ¿En qué momento hay más neuronas? O sea, comparativamente, en recién nacido, 24, en el nacimiento... 1 mes, 3 meses, 6 meses, 15 meses, 24 meses. Están las mismas neuronas, algunos dicen 24 meses, y algunos dicen, están las mismas, otros dicen 1 mes. Hay uno que puso, Elizabeth puso recién nacido, igual las mismas neuronas, 24 meses. Bueno. Hay más. En general. Hay más redes, puso uno. Bien, son unos genios. En realidad, porque todas las respuestas también, recién nacidos cuando hay más, iguales puede llegar a ser, aunque a los 24 meses ya hubo una poda neural, así que posiblemente a los 24 meses haya menos neuronas que en el recién nacido, ¿sí? Al año y medio, 2 meses ya hay una poda, ya después vamos a hablar de las podas. Entonces, ¿qué me indica esto? Me indica que vamos a derribar un mito total. Y el mito, acá tenemos otra vez una imagen semejante, en distintos tiempos, recién nacido, al año, 2 años. ¿Qué me indica esto? Que el saber ocupa lugar. Lo dejo un poquitito porque esto hay que tenerlo bien en cuenta. El saber ocupa lugar. ¿Qué significa? Significa que yo para seguir aprendiendo necesito ir olvidándome. En realidad, me olvido mucho más de lo que recuerdo. Creo que en algún momento se los mencioné en la clase pasada. Si les digo, ¿qué estaban haciendo el 6 de febrero del 2015 a las 15 horas? A menos que en ese momento haya pasado algo realmente muy impactante para ustedes, no se van a acordar. Entonces, el cerebro va a ir eligiendo qué va a recordar, ¿sí? De lo que no considera importante, lo va a ir olvidando.
hay un solo tipo de memoria que no ocupa lugar, o sea que podemos seguir aprendiendo indefinidamente, y tiene que ver con lo motor. Aquello que automatizamos de forma motora, no lo olvidamos más. Por ejemplo, escribir, por ejemplo, manejar, por ejemplo, andar en bici, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Esto creo que es nuevo, no lo vimos la clase pasada, sí vimos que el aprendizaje necesitaba mucho tiempo, que la primera vez que el profesor explicaba algo, se formaba una red vulnerable, que para que esta red se consolide, el aprendizaje se consolide, había que repetir. Bueno, acá tienen un acrónimo, CREAR con doble C, que nos indican cuáles son los 6 pasos para llegar al aprendizaje, para consolidar el aprendizaje y consolidar las redes neuronales. Acá lo vemos. Primero conocemos algo, luego lo comprendemos, ahí la red es débil. Luego lo reconocemos. Un paso más, evocarlo. Luego lo aplicamos y finalmente lo repetimos ya de forma natural. Fíjense, seguramente a todos les pasó, a los docentes, o a cualquiera, a lo mejor con sus hijos, que les dicen, ay, ¿se acuerdan que esto lo vimos el año pasado? Y los alumnos dicen, no, eso no lo vimos, sí, este tema lo vimos, no lo vimos, y empiezan a explicarlo, y cuando le empiezan a explicar les dicen, ah, sí, lo vimos. Bueno, eso no es evocar, eso es reconocer. En cambio, si yo les pregunto, ¿se acuerdan cuando vimos las partes de la neurona y ustedes me dicen, sí, está compuesta de soma, dendritas, axón? Ahí lo evocan, no lo reconocen nada más. Pero después lo tenemos que aplicar y después, si lo repetimos muchas veces, ya ni vamos a saber que lo sabemos. No sabemos que lo sabemos porque nos sale naturalmente. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando le dan un tema a sus alumnos, ¿en qué paso, en qué estadio de este crear están? ¿Solo lo reconocen? ¿Lo pueden evocar? Y si lo pueden evocar, ¿lo pueden aplicar? Y después lo pueden repetir, a lo mejor en el momento oportuno y de forma competente. Solo ahí lo aprendieron. Solo ahí la red neuronal se consolidó. Ya vimos lo que era neuroplasticidad y dijimos que esa era la capacidad que tenía el cerebro para reorganizarse, adaptarse y modificarse durante toda la vida y que era la base del aprendizaje. Vamos a profundizar un poquito más en esto, en distintos tipos de neuroplasticidad. Miren, yo puedo hablar de neuroplasticidad cuando formo redes nuevas, algo que no sabía y lo aprendí. Cuando amplío redes o modifico redes, ¿sí? Cuando lo que sabía, agrego más neuronas a esa red porque estoy haciendo más asociaciones. En estos dos casos, cuando formo redes, modifico o amplío, estoy hablando de neuroplasticidad positiva. Pero también puede ser que tenga que eliminar una red neuronal, que lo vimos con el ejemplo de la contraseña de Facebook. O cuando un chico aprendió algo mal, que lo tiene que ir desarmando esa red y formando una red neuronal nueva para corregir eso que había aprendido mal. Cuando desaprendemos y eliminamos redes neuronales, que también es parte del aprendizaje, hablamos de neuroplasticidad negativa. Repito, no porque sea algo negativo, sino porque se desarma la red, pero es parte del neuroaprendizaje también. Hace un ratito les presenté a Santiago Ramón y Cajal, ahora les presento a Donald Trump. No, mentira, a Donald Hebb. ¿Por qué les presento a Donald Hebb? Porque allá, años 50, mediados del siglo XX, él habló de la neuroplasticidad, pero no lo pudo comprobar. Entonces, después lo comprobó recién en el año 2000, otra persona de la que hablamos en un ratito. Pero por eso, a la neuroplasticidad positiva, que es crear o ampliar redes, también la llamamos, aparte de redes neuronales, redes hebbianas. Ven que estamos agregando vocabulario. Y a la neuroplasticidad negativa
que es la que desarma redes y es parte del aprendizaje, no es que sea negativo, a veces necesitamos desarmar redes, son redes hebbianas poco activas o inactivas. Entonces, lo que sacamos de la neuroplasticidad, es que las redes neuronales también se llaman redes hebbianas en honor a Donald Hebb, que fue el primero en hablar de esta capacidad del cerebro, pero que no la pudo comprobar, ¿sí? Allá por los años 50, mediados del siglo XX. Ahora bien, el señor que sí pudo comprobar esto de las redes neuronales como base del neuroaprendizaje, que yo se los nombré en la clase pasada, es este señor Eric Kandel. Por eso en el año 2000 ganó su premio Nobel. Él pudo demostrar que cuando se produce un aprendizaje, las redes neuronales cambian, se modifican o se forman completamente. Y otra de las cosas que pudo comprobar, que el ambiente, o sea, la epigenética, es fundamental para esta neuroplasticidad. Por eso es tan fundamental el rol de nosotros como educadores y líderes. Fíjense, acá en la imagen de la izquierda tenemos una ratita solita, sin mucho estímulo, y abajo están representadas sus neuronas, algunas sinapsis, algunas espinas dendríticas, y en la derecha tenemos un grupo de ratitas que están interactuando, están jugando, tienen distintos desafíos. Fíjense cuánto más densa son esas redes neuronales y esas espinas dendríticas. O sea, cuán importante es el efecto del ambiente para producir realmente una arborización dendrítica en nuestro cerebro, para que haya más conexiones. Recordemos que todas las conexiones, nuestro conectoma, recuerdan ese pampeo de redes neuronales, determina todo lo que sabemos, lo que aprendimos, todo lo que somos en realidad, ¿no es cierto? Bueno, acá les dejo, no les voy a mostrar ahora, cómo Eric Kandel, no lo vamos a ver ahora, pero se los dejo para que lo vean, pudo demostrar esto de la neuroplasticidad, por lo cual llevó el premio Nobel. Se los resumo acá, que los había contado en la otra clase. Miren, fíjense, ahí tienen en sus manos Eric Kandel una aplicia, que es un molusco, una liebre marina. Esta es la aplicia, que tiene neuronas muy grandes y muy pocas, tiene 20.000 neuronas nada más. Nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas. Recuerdan que esta aplicia, cada vez que se la estimulaba, que se le daba un estímulo que consideraba amenazante, despedía tinta. Hasta que aprendió que ese estímulo, aprendió entre comillas, ¿no es cierto?, acondicionadamente, no era amenazante y dejó de tirar tinta. En ese momento cambiaron sus redes neuronales. De ahí se empezó a deducir que cuando se aprende en forma condicionada o no algo, hay una readaptación, reorganización de las redes neuronales de nuestro cerebro. Bueno, esto era un poquito para completar lo que estábamos viendo la otra clase. ¿Qué factores afectan la neuroplasticidad? ¿Qué factores favorecen la neuroplasticidad, tanto positiva como negativa? Porque lo importante es que el cerebro se vaya modificando, aprendiendo y desaprendiendo. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Díganme cosas simples que se les ocurra. ¿Qué cosas de nuestra vida hacen que se favorezca esta reorganización de nuestros cerebros? A ver, Caro, ¿qué te dicen? Me pusieron alimento al principio, después ambiente, bien, comunicación, motivación, ambientes bien tratantes, estímulos, desafío, resolución, dormir, bien, movimiento, juego, estímulos, ejercicio físico. Excelente, todo excelente. ¿Qué lo favorece? Actividad física, educación cerebro-compatible, que comprende muchas cosas, después ya lo vamos a ver, una buena nutrición, descanso, interacción social. ¿Y qué la dificulta? Todo lo contrario, una desnutrición, mala nutrición, educación deficiente. Alguien puso vino tinto, ¿eh? Marcelo Acuña, y se ríe. Pero, dice que vino tinto. Un vasito por día, no demasiado tampoco, ¿no es cierto? Bueno,
poca interacción social, pocas horas de sueño, hábitos tóxicos, etc. Muy bien, llegó el momento de un recreíto que se los voy a plantear de esta forma. A ver, cada uno de ustedes anote en una hojita la inicial de las cosas que se muestran en estas imágenes. No de la acción, sino de lo que se muestra. Por ejemplo, ahí en donde se ve la guitarra, pongan una G. O sea, pongan las iniciales de cada uno de estas cosas que ven. No me las digan, no me las digan. Yo espero 15 segundos para que las pongan. O sea, A de ardilla y siguen ustedes. Bien, pasaron los 15 segundos. Y ahora con esas letras que tienen, reubíquenlas, hagan lo que llamamos un anagrama, para formar el nombre de un país de Europa Central, con esas letras que le quedaron. Y ahora sí, Caro, espero respuestas. Ok. Hungría, la mayoría. Se pasaron. Bueno, esto fue un recreíto, pero fíjense que con este recreo yo estoy apelando a lo visual, a lo auditivo, estoy apelando a lo espacial, estoy apelando, bueno, ahora en este caso a lo intrapersonal, a lo lingüístico. Hicimos un recreíto. Bueno, vamos a nuestro cerebro. Hoy estoy un poco apurada porque con esta cuestión de que se me desconectó no quiero parar el tiempo, ¿vieron? Pero, no sé, Caro, ¿querés que hagamos algunas preguntas ahora? No vale la pena, ¿no? No, ya ahora, son las... Rosana, ahora solo quedó una pregunta como duda, cuando pusiste el acrónimo de crear, Sí. que a dos personas no les quedó clara la diferencia entre evocar y aplicar. No, porque yo puedo evocar algo, pero no lo puedo saber aplicar. Una fórmula matemática, me la puedo acordar de memoria, después no la puedo aplicar en un problema. ¿Sí? Quizás no vean la diferencia entre reconocer y evocar. O sea, reconocer es cuando no me lo acuerdo, pero cuando alguien me da una pista, sí, lo vimos, o sea, lo reconozco. O sea, ese es el gran problema de muchos estudiantes, que ven algo y dicen, sí, esto ya lo vi, ya lo conozco, y en realidad lo reconocen, porque después cuando lo tienen que evocar solos, sin la pista, no lo pueden hacer. Esto que yo les decía, ¿se acuerdan que el año pasado vimos tal cosa? No, no la vimos. Y después cuando le empiezo a explicar, sí, ahora me acuerdo, algo de esto vimos. Eso es reconocer, no es evocar. Evocar es que yo les haga una pregunta y me puedan responder y se acuerden de todo. Pero eso no basta para después eso que evoco y recuerdo, poder aplicarlo en algo en forma competente. No sé si quedó claro. Clarísimo, sí, muy vamos bien, sí. Bueno, acá tenemos otra vez a nuestro encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco. Nuestro querido encéfalo. Y acá lo tenemos viendo, estamos viendo el hemisferio izquierdo y vemos en distintos colores en el cerebro los 4 lóbulos visibles, porque hay uno que no se ve, que es la ínsula, que creo que me habían preguntado en la clase pasada. Bueno, vamos a concentrarnos un poquito en el cerebro y el cerebelo, porque quiero dejar para lo último el cerebro y ahí sí quiero profundizar bien para ver qué capacidades cognitivas emergen de cada uno, aunque el sistema nervioso, recordemos que siempre trabaja en forma sistémica. Fíjense, ahí tenemos el tronco cerebral. ¿Ven que en la figura anterior hay parte del tronco cerebral que está tapada por los hemisferios? Pero sigue abajo, ¿ven? Está tapada por el hemisferio, pero el tronco cerebral sigue por adentro como una estructura subcortical. Nosotros en realidad, ven, acá lo tenemos un corte sagital del cerebro, o sea, es como si lo hubiera cortado por la mitad,
Eso blanquito que ven en el medio, como una C, mirando hacia abajo, es lo que llamamos cuerpo calloso. El cuerpo calloso son fibras nerviosas que unen a los dos hemisferios. ¿Por qué se ve blanquito? Porque son todos axones con mielina. Nosotros podemos tener axones mielinizados y amielinizados. En realidad, la mielina nos permite transmitir la información de una neurona a otra más rápidamente. Yo se los mencioné en la clase pasada, incluso les dije que lo que habían encontrado en el cerebro de Einstein eran muchísimos axones mielinizados. Bueno, el cuerpo calloso se ve blanco porque son todos axones mielinizados que transmiten información de un hemisferio al otro. Esto lo vamos a analizar en un ratito. Ahora quiero concentrarme en el tronco y en el cerebelo, así después le dedicamos tiempo al cerebro. Bueno, ahí tenemos el tronco marcado, ¿ven? Que después cuando pongo la otra mitad del otro hemisferio, tapa parte del tronco, ¿sí? Ahí está el tronco, en un cerebro real, que cuando pongo el otro hemisferio, parte del tronco es tapado. Y acá fíjense, ustedes en este curso no necesitan recordar las partes del tronco, pero yo se las doy como para que las vayan teniendo en cuenta. En realidad, olvídense de la parte amarilla que es el tálamo, que no es parte del tronco. El tronco se divide en tres partes: cerebro medio mesencéfalo, que es el violetita, puente de Barolio o protuberancia, y debajo el bulbo, o médula oblongata. Estas tres partes conforman el tronco. Yo me conformo con que ustedes recuerden, acá miren, les puse algo más visual, a ver si, como es mesencéfalo, puente y bulbo, les puse ahí el mesencéfalo, después viene un punto, un puente y el bulbo, por si lo quieren recordar. Pero a mí, por ahora, me basta con que recuerden que el tronco cerebral es súper importante, bueno, como todas las partes del cerebro, porque es por donde pasa y llega toda la información al cerebro y por donde baja toda la información hacia la periferia, por donde suben todos los nervios aferentes, en el cerebro se procesa y el cerebro después da la respuesta por los nervios eferentes o motores que también pasan por el tronco. O sea, todo pasa por ese tronco, ¿sí? Miren. Sube por el tronco y después se reparte a distintas zonas del cerebro. Tan importante es que si deja de funcionar el tronco, hablamos de muerte cerebral o encefálica, que es irreversible. Ya eso es irreversible y es el momento de hacer los trasplantes, por ejemplo. Bueno, pero todo esto está conectado. Todo sube y baja por el tronco, pero está todo conectado. Yo con lo que me conformo, que recuerden, es que el encéfalo se compone de cerebro, cerebelo y tronco, y que en el tronco es la mayor ruta de comunicación entre el sistema nervioso central, o sea, sería el encéfalo, y el sistema nervioso periférico, o sea, lo motor, lo que me hace responder a esos estímulos. Y aparte, ¿qué hace esta parte del cerebro? Regula el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración, todo lo que sea reflejo. O sea que si nos dan un golpe acá, si esta parte deja de funcionar, morimos. Es totalmente vital. Las funciones son completamente vitales e involuntarias. Es una de las partes más primitivas de nuestro sistema nervioso. Recuerden que yo les dije que cómo evolucionó el sistema nervioso, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Entonces, primero el tronco evolucionó y luego el cerebro, ¿sí? Entonces, el tronco es la mayor ruta de comunicación entre el exterior, el cerebro y el exterior. Es por donde pasa toda la información que llega y que sale. Y aparte tiene todo esto de regular el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración, etc. Por lo que vamos a ver que la compartimos con todos los mamíferos y con todas las partes de los reptiles, etc. Ahora vamos a hablar
un poquito del cerebelo. Yo del tronco y el cerebelo no me voy a detener demasiado porque quiero concentrarme en el cerebro. El cerebelo es esto que estamos viendo acá, pequeño cerebro significa. ¿Y qué función tiene esta? La de coordinar, la de dar fluidez, equilibrio y una postura sostenida. O sea, tiene que ver fundamentalmente con todo lo que sea coordinación de movimientos. Tiene otras funciones, pero esta es la más importante. Entonces, el tronco, lo más vital, regula el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, los reflejos, y es por donde entra y sale la información. Es por donde nos llega agua al tanque, digamos, y luego damos la respuesta. Y el cerebelo tiene que ver con la coordinación, fluidez, equilibrio y postura sostenida de los movimientos. Por ejemplo, esta persona que está arreglándose el zapato en esa posición, su cerebelo funciona muy bien. Una persona que tuviera un tumor en el cerebelo le costaría, por ejemplo, mucho hacer eso. No se podría mantener así en pie. Muy bien. Ahora sí quiero adentrarme a lo que yo considero el núcleo de la clase, que es el modelo bilateral del cerebro. Ahora vamos al cerebro. Entonces, resumo, el encéfalo se compone de cerebro, cerebelo y tronco. Tronco, funciones vitales, y el paso para subir y bajar información. Cerebelo, coordinación de movimientos. Ahora vamos al cerebro. Es hermosísimo, como lo ven acá, se compone de dos hemisferios que están unidos por algo que ya les mencioné, que era el cuerpo calloso. Acá no se ve el cuerpo calloso. Lo que se ve acá es una cisura interhemisférica. ¿Se acuerdan que en las cisuras eran los surcos más profundos? Que había giros, que eran las montañitas o circunvoluciones, y surcos o cisuras. Acá el cuerpo calloso no se ve, está en el medio de la cisura interhemisférica. Y tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si quisiéramos mostrar una imagen más metafórica, más alegórica, podría ser algo así, por ejemplo, ¿no? Acá el puente o el río podría ser el cuerpo calloso que une los dos hemisferios. No, a mí me gustaría más el río porque es más vital, digamos, y lleva más cosas y trae más cosas de un hemisferio a otro. Miren, ahí tenemos la cisura interhemisférica en rojo y se ve adentro el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios. Ahí estamos, uniendo los dos hemisferios, trabajan en forma complementaria. Ahí vemos más clarito el cuerpo calloso, como le dije, son axones mielinizados para transmitir la información muy rápidamente entre un hemisferio y otro. Ahí la tenemos en un cerebro más real, al cuerpo calloso, que se ve bien blanquito. Acá tenemos una imagen más de cómic, ¿no? Es el gran mediador. Bueno, y antes de seguir adelante quería comentarles que hay personas que, en las cuales no se desarrolla completamente o nada el cuerpo calloso, entonces hablamos de agenesia total o parcial del cuerpo calloso. En la imagen inferior, ahí tenemos una imagen sí, con un cuerpo calloso, pero muy poco evolucionado, muy poco desarrollado, ¿sí? Acá dice que la prevalencia es 1 en 4.000 nacidos vivos. Hay algunos artículos, algunos papers que hablan de 1 en 3.000. Y por supuesto trae muchísimas complicaciones la agenesia del cuerpo calloso, que puede ser nuevamente total o parcial. También va a depender de si es total o parcial, las consecuencias que traen. Pero bueno, desde convulsiones hasta retraso mental, muchísimos inconvenientes, ¿sí? Y fíjense que dice que el cuerpo calloso se compone de aproximadamente entre 200 y 800 millones de axones mielinizados que conectan los dos hemisferios, ¿sí? Esto a partir de la semana 20 de gestación ya se puede ver en una ecografía, que el cuerpo calloso está bien desarrollado o no. Ok.
Les presento a un tercer científico. Primero fue Santiago Ramón y Cajal, después Donald Hebb, y ahora este señor que se llama Roger Sperry, que también fue premio Nobel, porque en el año 1981 dijo que nuestro cerebro estaba compuesto de 2 hemisferios que tenían funciones distintas. Esto en realidad ahora es un mito. Sabemos que no es que tengan funciones distintas porque no trabajan en forma individual. Están unidos por el cuerpo calloso y trabajan en forma complementaria. Pero dijo muchas cosas que no son mitos, que son reales. Por ejemplo, en el momento que él lo dijo, vieron como todo, se hizo algo dicotómico, algo polarizado, y empezaron a decir, sí, si sos creativo, funciona tu hemisferio derecho y el izquierdo no, o sos puro hemisferio derecho. Si sos muy estructurado, puro hemisferio izquierdo. La verdad que no es así. La creatividad necesitamos de los 2 hemisferios, como en todo. Pero hay una cierta predominancia. Otra de las cosas que les quiero recordar, y por eso también quería empezar hablando un poquitito del tronco, que fíjense, no sé si lo recuerdan, si no lo recuerdan, no importa, aparte no pretendo que lo recuerden, estoy dando muchos nombres, entonces acuérdense que se comprende cuando se ve algo por primera vez, no se puede aprender. Van a decir, ay, todo esto no se lo van a acordar. Vamos a tener que repetirlo muchas veces para que lo recuerden, si no lo vieron antes. Y otra de las cosas que les quiero decir, que esto teórico que estamos viendo, lo necesitamos para empezar, para meternos bien en lo práctico luego, ¿sí? Bueno, fíjense que en el nivel de bulbo raquídeo, que es la última parte del tronco, mesencéfalo, protuberancia o puente, y después el bulbo, hay una decusación, o sea, los axones se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo muevo mi cuerpo derecho, se va a activar mi corteza motora izquierda, y viceversa. Hay una decusación de axones, que es muy importante, porque vamos a ver ahora, fíjense la predominancia funcional que tiene cada uno de los hemisferios. O sea, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha, ¿sí? Y la pierna derecha y todo lo que sea en mi cuerpo derecho. Y tiene que ver con el lenguaje verbal, la comprensión literal, la denotación, lo lógico, lo secuencial, mientras que el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo y tiene que ver con lo más intuitivo, con lo más emocional, con el buscar alternativas, con la comunicación no verbal, con una percepción global, con lo connotativo. Les voy a dar un ejemplo como para comenzar. Creo que se los di la clase pasada, pero ahora para verlo en más profundidad. Si yo estoy en una clase y hay algún chico que se está haciendo gracioso y le digo, ¡qué gracioso! Ese chico, si tiene un trastorno del espectro autista severo, va a entender que le estoy diciendo que es gracioso, porque es literal lo que le digo y me está captando solo con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo capta de forma literal y verbal. Por eso, Simón Baron Cohen y otros científicos dicen que las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, son puro hemisferio izquierdo. No, le falta toda esta capacidad que tiene el derecho de ser intuitivo, de entender la parte emocional del mensaje, de entender el sarcasmo. O sea, si yo digo, qué gracioso, el derecho no entendió las palabras, no entendió lo verbal, pero entendió todo lo paralingüístico, lo prosódico, lo gestual, la forma en que lo dije. O sea, la izquierda entiende el qué, el derecho entiende el cómo. Por eso necesito a los dos para entender los mensajes, ¿sí? Esto es una predominancia funcional bien marcada. La vamos a ver tan marcada que las áreas del lenguaje, Broca y Wernicke, se encuentran en el 95% de las personas solo en el hemisferio izquierdo. Y yo defino dónde está Broca, digo la parte inferior del lóbulo frontal, y Wernicke está en la parte superior del lóbulo temporal, y están unidos por un haz de fibras nerviosas, ¿sí?
Cuando falla, cuando tengo algún problema, alguna lesión, por ejemplo en Broca, voy a hablar de afasia de Broca. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder articular palabras, por lo menos dentro de un espectro. Y si tuviera afasia de Wernicke, podría articular palabras, pero no tendría comprensión de lo que me están diciendo. O sea, Wernicke tiene que ver con comprensión, Broca tiene que ver con articulación del lenguaje, y ambas, en el 95% de las personas, se encuentran en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro 5%? La pueden tener en el derecho, lo pueden tener en ambos, y no trae grandes dificultades. Acá tienen, para otra vez ver las áreas implicadas en el lenguaje, Broca y Wernicke. ¿Sí? Fíjense que voy a mostrar otra, miren, voy a mostrar este pequeño video que no tiene palabras, sino que simplemente la ubicación de Broca y Wernicke para que les quede más claro. Fíjense. Miramos esto en silencio, a ver si vemos dónde está Broca y Wernicke. Siempre en el hemisferio izquierdo, o en el 95% de los casos. Ahí tengo hemisferio izquierdo. Fíjense, Broca en la parte inferior del frontal y Wernicke en la parte superior del temporal. El frontal y el temporal están separados por una gran cisura que ya vamos a ver. Yo después esto se los mando igual para que lo vean. Bien, seguimos adelante. Entonces, la dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje es un hecho, para el lenguaje verbal. Sin embargo, esta superioridad, entre comillas, no es tal, ya que el hemisferio derecho es necesario para el procesamiento léxico-semántico y para una adecuada relación con los demás. Ahora vamos a ver más en detalle esto. Fíjense primero esta imagen. Una persona está hablando, llega la información a través de la parte auditiva. Vamos a ver que llega primero a Wernicke, Wernicke lo comprende, manda la información a Broca, y Broca, con la ayuda de la corteza motora, que está en celeste, articula la respuesta. Así sería el procesamiento más o menos para cuando estamos entablando una comunicación verbal. Y este tipo de cosas hace que activemos los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, porque levantamos la mano derecha y el pie izquierdo y viceversa. Nosotros la clase pasada hicimos una actividad, ahora vamos a ver si hacemos otra. Fíjense que para esta coordinación también es muy importante el gateo, porque interconecta los dos hemisferios cerebrales, desarrolla un patrón cruzado, ayuda al sistema vestibular, al sistema de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento del cuerpo en el espacio, el equilibrio, estimula la coordinación ojo-mano, el sentido del tacto, el sistema propioceptivo que tiene que ver con esto, con la posición corporal en el espacio, la convergencia visual, que podamos ver algo con los dos ojos, que eso no está muy desarrollado en el recién nacido, y fortalece los músculos y los huesos. Hora de un recreíto cerebral, y creo que después de este recreíto cerebral vamos a tener que hacer preguntas. Pero este recreíto cerebral no lo hicimos la clase pasada, ¿no? Caro. No, Rosana, no está hecho, así que lo puedes hacer. Bueno, lo vamos a hacer porque nos va a desarrollar las dos cortezas motoras. Les digo que a partir de la clase que viene va a ser todo más práctico, pero la verdad que hoy pensaba llegar un poquitito más, pero no llegamos hasta acá. Bueno, ¿qué les parece que es esto? A ver, si lo pueden traducir. ¿Qué será? ¿En qué les hace pensar? Canción, dice alguien. Sí, ¿cuál? Canción. ¿Cuál? Ay, mira qué bien. Palo, palito, paloé. Qué rápido, se pasaron. Muy bien. A esa canción me estoy refiriendo. Sí. Pero vamos a activar las dos cortezas motoras. Vamos a hacer así. El dedo pulgar va a ser palo. El índice, palito. Y toda la mano,
Entonces me va a quedar así. Palo, 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 palito, palo, espere que voy a sacar esto que me tapa lo que estoy haciendo. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, ¿Hacemos? Intentemos, vamos. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Ahora intentemos hacerlo con la otra mano para activar la otra corteza motora. Vamos. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Y ahora con las dos. Vamos. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Bueno, a lo mejor costó un poquito, pero es un desafío al cerebro y esto hace bien, dijimos, para la reserva cognitiva. Buenísimo. Antes de la pregunta, les quiero mostrar esto. Miren, nuestras dos hemicaras no son totalmente iguales tampoco. Y en Harrison Ford se ve, miren si yo separo las dos hemicaras de Harrison Ford. Wow. Es impresionante, ¿no? Cómo expresan hasta distintas emociones, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que ver con la derecha y la izquierda, ¿no, Rosana? Tiene que ver, la clase que viene vamos a ver cuál de los dos hemisferios es más emocional, cuál entiende la carga emocional, el no verbal. Fíjense que si yo incluso insultara a alguien y le dijera HDP, acá en la Argentina, por ejemplo, también dicen eso cuando a alguien le pasa algo bueno, y dicen, mirá el auto que se compró, que HDP, y ahí no sería un insulto, ¿sí? O sea, fíjense que si lo captamos solo con el hemisferio izquierdo, es lo literal, pero el hemisferio derecho me lo pone en el contexto, ¿sí? Y esto hace porque capta la parte emocional del mensaje. Entonces, si el hemisferio derecho capta la parte emocional, la hemicara que va a expresar lo más emocional va a ser la izquierda, justamente por la decusación de axones. Esto lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, vamos a ver qué actividades podemos dar para desarrollar los dos hemisferios en forma conjunta, porque en la educación formal lo tenemos bastante descuidado el derecho, aunque siempre intervienen los dos, pero hay una predominancia. Así que por ahora lo dejamos acá, ¿sí? Escucho preguntas. Esperen, a ver, que quiero terminar con algo. No, voy a terminar con algo porque no me... A ver, voy a terminar con algo... Todo esto ustedes no lo miren porque son actividades que vamos a hacer la clase que viene, pero lo voy a terminar con un cuentito, así lo vemos bien esto. Ahora no lo voy a encontrar el cuentito. Ay, no me digan que ya se me pasó. Bueno, vamos a terminar con esto. Así terminamos bien y después me hacen preguntas. Buenísimo. ¿Cómo pasar del hemisferio izquierdo al derecho? Recordemos que el izquierdo es literal, ¿sí? Lo que les voy a pedir, si nos atrasamos 10 minutos nos enojan, porque Caro me pidió que terminara en punto, pero bueno, perdí unos minutos. Perdimos exactamente los 10 minutos que les podríamos pedir. Bueno, entonces 10 minutitos para atrasar. Miren, acá, el globo oftalmológico del poseedor torna obeso al bruto vacuno. Esto es un dicho popular, un proverbio, dicho en forma literal. Si yo lo pasara a la metáfora, sería el ojo del amo engorda el ganado. ¿Sí? Ya lo había escrito María Eugenia. Bien. ¡Ay, qué rapidez! ¡Qué rapidez! Sí. Bueno, fíjense que esto también lo pueden hacer con los chicos. Es una actividad que hace utilizar los dos hemisferios. Por supuesto que cuando dicen el proverbio están utilizando los dos hemisferios, porque están utilizando también palabras, pero lo metafórico lo entiende el derecho. ¿Sí? Vamos a ver si pueden hacer lo siguiente. Ahí va.
es preferible un plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Vamos a ver. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Lo están escribiendo varios. Muy Bien, rápido. pasamos a otro. A equino objeto de un obsequio no se le aquilatan las piezas odontolásticas. Oh, aquí lo que a caballo regalado no se le miran los dientes, qué rápidos. Son Muy rapidísimos. rápido. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo. A mal tiempo, buena cara. Ya comenzó a aparecer. A mal tiempo, buena cara. Muy bien. La ausencia, esperen que no puedo ver nada acá. Dice, te lo leo, dice, la ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al órgano cardíaco. Y acá ya está. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven. A ver, el próximo. ¡Ay! Se me escapó. No se alcanzó a ver. No se alcanzó a ver. Ocúpate de la alimentación de las aves córvidas y estas extirparán las estructuras de tus fosas orbitarias que perciben los estímulos visuales. Y ahí están escribiendo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y la última, que viene justo para esta hora, por lo menos acá que ya son las 20:30, cavidad gástrica satisfecha, víscera cardíaca eufórica. Mira, aquí hay muchos chilenos contestando porque nosotros decimos guatita. Entonces, guatita llena, corazón contento. A ver si escribe de otro país alguien, barriga llena, corazón contento. Yo puse panza llena. Panza, claro. Aquí hay mucha guatita llena. Sí, está bien, perfecto. Barriga llena, María José, de Venezuela. Ella dice barriga. Buenísimo. ¿Y Argentina cómo dice? ¿Panza? Sí, no, barriga también. Guatita no lo usamos. Guatita es un chilenismo exclusivo. Sí. Bueno, acá estaba el cuento, pero se los cuento la clase pasada, la clase que viene, digo. La que sí, mejor. Y les dejo acá con las gracias totales y escucho preguntas. Muy bien, Rosana. Yo ya tengo algunas. Si quieres, déjame de compartir para que eso. Entonces, yo tenía una que quedó de antes sobre la neuroplasticidad negativa y positiva, si se pueden dar en conjunto. Entonces dice, por ejemplo, al cambiar un patrón de conducta, por ejemplo, integro una nueva perspectiva que cambia mi viejo comportamiento. Claro, generalmente, cuando se va desarmando una red, se va armando otra. Como esto de la contraseña. Cambié la contraseña de mi computadora, a medida que voy desarmando la contraseña vieja, voy armando la contraseña nueva. Y esto, yo no se los dije para no complicarlo, pero se llama en general robo hebiano, que viene de HEP también, ¿se acuerdan de HEP? Entonces, es como que la robamos a una red y se la llevamos a otra. Sí, generalmente cuando quedan las dos juntas. Exacto. Después del tronco encefálico, cuando estaba hablando en esa parte, quedaron algunas preguntas. Sí, estas te las voy a leer en conjunto, tal vez ahí tú las redondeas. Una persona tuvo la duda sobre un esguince cervical, de qué manera podía afectar al tronco encefálico. En relación al cerebelo también, cuando estuviste hablando de esta parte de la estructura, quedaron con la duda qué relación hay entre el oído y el cerebelo con el equilibrio. Les surgió la duda sobre el vértigo, si es una enfermedad del cerebelo, también si el Parkinson ataca al cerebelo. Ese tipo de dudas habían en ese momento. Bueno, chicos, sí, el oído y el cerebelo sí es todo el sistema vestibular para mantener el equilibrio y tiene que ver con el vértigo y con todo ese tipo de cosas. Y con respecto al Parkinson no afecta la parte del cerebelo, porque en realidad hay tres áreas motoras en el encéfalo. Una está en la corteza, otra está en los núcleos basales que son muy profundos y otra en el cerebelo. Parkinson afecta a los núcleos basales que tiene que ver con todo este tipo de
del movimiento involuntario. El cerebelo tiene más que ver con la coordinación, con la fluidez. En cambio, los núcleos o los ganglios basales tienen que ver con, están relacionados, por ejemplo, con el Tourette, con el Parkinson, con los tics, con todo ese tipo de cosas, lo vamos a ver más adelante. Sí, Son sí. estructuras cerebrales muy profundas en el cerebro. Y hay una persona como si yo con este tipo de preguntas dice, si un niño no gatea, va a tener problemas luego. No, de ninguna manera. Favorece, pero no es que tampoco. Favorece toda esta coordinación motora, pero no le va a pasar nada, ¿no? Y una pregunta que estoy segura que vas a decir que sí, porque dice, para los niños con dificultades en su lenguaje verbal, ¿hay que estimular ambos hemisferios con juegos o actividades complementarias? Bueno, hay varios tipos de trastornos del habla o del lenguaje, digamos, ¿no? Justamente en la clase que viene vamos a ver el trastorno de comunicación social, o que tiene que ver con alguna lesión o alguna deficiencia en el hemisferio derecho. Es la persona, generalmente como un síntoma secundario, las tienen también las personas con trastorno del espectro autista, que no pueden contextualizar la palabra o entienden la palabra literalmente. Ese es un tipo de trastorno. Hay otras personas que tienen afasia de Wernicke o Broca, que es que no comprenden o no articulan el lenguaje. O sea, hay distintos tipos de trastornos. Entonces, depende del tipo de trastorno. Si es verbal, generalmente se dan en el hemisferio izquierdo. Y si es no verbal, pero que también tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, el trastorno de la comunicación social, que lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, parece que del lenguaje vienen varias preguntas y sobre la diferencia entre los niños y las niñas, por ejemplo, dice, ¿es verdad que hay algunas actividades como hablar o caminar que primero lo hacen las niñas? Si hay alguna diferencia ahí en el cerebro, me imagino el desarrollo. Sí, bueno, ya vamos a ver alguna diferencia entre cerebro masculino y femenino. Sí, generalmente la parte lingüística se desarrolla más rápido en las nenas, y la parte del cuerpo calloso es muy, esto se los quería comentar, no se los dije porque está mucho en debate, pero hay algunos científicos que dicen que el cuerpo calloso es mucho más amplio en las mujeres, lo que hace que la transmisión de un hemisferio a otro en mujeres sea más rápido. Esto es bueno o malo, no es ni bueno ni malo. Lo que sí vamos a ver que en las mujeres hay muchas más conexiones interhemisféricas, mientras que en los hombres hay muchas más conexiones intrahemisféricas dentro de cada hemisferio. Y vamos a ver qué consecuencias trae esto. Hay una persona que habló del cerebelo como reptil. Creo que ahí a lo mejor hay que abrir o del cerebro de reptil. No, sí. Lo que pasa, sí, esto también lo vamos a ver. El modelo, nosotros ahora estamos mirando o profundizando, y lo vamos a seguir la clase que viene, en el modelo bilateral del cerebro, los dos hemisferios. Después vamos a ver el modelo triuno del cerebro. Es una teoría, es un modelo didáctico del cerebro. Y sí, en el modelo triuno del cerebro vamos a ver que el cerebro del reptil está compuesto en troco y cerebelo. Después el sistema límbico, que es todo lo emocional, es el cerebro mamífero, y por último los hemisferios cerebrales, sobre todo los lóbulos prefrontales, que es el cerebro humano. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, es que esa persona quería saber sobre si en el cerebelo, si le entendí bien, tiene algo de neuroplasticidad, si en el cerebelo hay neuroplasticidad. Prácticamente es todo lo del cerebelo es todo muy programado, muy instintivo, muy automático, digamos. Así que prácticamente no. La neuroplasticidad que más se da es en el sistema límbico y en la parte de la neocorteza. De todas maneras, siempre hay algo que se llama neuroplasticidad, es sinaptogénesis compensatoria, que es otro tipo, no se asusten por el nombre. No sé si no lo nombré la clase pasada, que significa que se originan sinapsis para compensar algunas deficiencias, y esto se da en todo el encéfalo. ¿Sí? Depende de la edad, depende de la lesión, de la gravedad. Es un tipo de neuroplasticidad.
Después cuando veamos van a ver que la parte del occipital está relacionado con lo visual, lo que significa que si yo hago una neuroimagen a una persona invidente, supuestamente el occipital no tendría que estar activo, y está activo igual porque lo invade o el temporal o el parietal, para que sea más apto cuando toca las cosas o cuando escucha, que tenga mejor oído. Así que en ese sentido sí puede haber neuroplasticidad, pero si no es todo bastante programado, instintivo, automático. Ya, acá hay otra pregunta que se hizo antes. El aprendizaje motor no ocupa lugar. No ocupa lugar, es una pregunta que acabo de leer, siempre y cuando realmente se haya aprendido, porque si yo voy a aprender a bailar tango en 3 o 4 clases y después digo, ay, yo iba a aprender a bailar tango y no me acuerdo nada, claro, porque no aprendiste realmente. Pero si algo realmente se aprende, se automatiza motor, no se olvida más. Eso no ocupa lugar y podemos seguir aprendiendo todo lo motor que queramos. Te siguen poniendo esta pregunta yo me escucho con eco, no sé si se escucha mal. No, se escucha bien. ¿Hay relación entre el oído y el cerebelo en cuanto al equilibrio? Sí, el sistema vestibular, sí, está totalmente relacionado. Sí, sí, por eso también tienen que ver con el vértigo y todo esto, totalmente. Está muy relacionado, o sea, hay muchas fibras nerviosas relacionadas entre el cerebelo y el oído. Sí. Y el sistema propioceptivo. Bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante. El sistema propioceptivo, que también tiene que ver con el sistema vestibular, también está relacionado con el lóbulo parietal, que es la noción de mi cuerpo en el espacio, con la inteligencia espacial. Lo vamos a ver más adelante. Había una pregunta. Pero saben, estos chicos o estos participantes, digo, aparte de tener mucha curiosidad, veo que tienen mucho conocimiento también. Sí, porque ya te están hablando de sistema propioceptivo, te están hablando muy y me están preguntando lenguaje. ¿Qué sugiero para disminuir el vértigo? No voy a contestar preguntas de medicina, eso háblenlo cada uno con su médico porque sería muy arriesgado. Primero que tengan un buen diagnóstico y segundo que cada uno de sus médicos le diga Pero mira, esta pregunta, pensando en la tecnología que hace Nimrod, dice, ¿de qué forma se podría ver afectada la conectividad en el contexto de poca cercanía social real? ¿Ayudan las tecnologías a evitarlo? Bueno, digamos que es lo que hay, por ejemplo, ahora, entonces ayuda, pero no es lo ideal. Por empezar, el contacto físico es fundamental. Por más que nos podamos ver, supongamos, a mí me cuesta mucho más, y creo que a todos los docentes les cuesta mucho más mantener la atención de sus alumnos, por más que se vean, que cuando estamos en forma personal. En forma cara a cara, los miramos a los ojos, le damos una palmadita, todo esto forma parte de una interacción social y es fundamental. O sea, ahora es lo que hay y es mejor que nada, pero no es lo ideal, digamos. ¿Sí? Oye, una persona preguntó antes también, ¿qué ejercicios se podrían recomendar cuando el estrés te hace olvidar palabras o significados de palabras? Yo tengo alguna idea. Bueno, yo les voy a comentar algo, sí, yo les voy a comentar algo. Lo mejor, justamente la clase que viene, si llegamos vamos a hablar de estrés. En realidad lo que estamos hablando es de distrés, cuando esto ocurre. ¿Qué ocurre? Se los digo, se lo adelanto, pero lo vamos a hablar la clase que viene. Cuando estamos distresados, hay una hormona que se empieza a producir muchísimo en nosotros, que es el cortisol. Y el cortisol lo primero que ataca es al hipocampo del cerebro, que tiene que ver con la memoria. O sea, por eso nos olvidamos palabras, pero en realidad nos olvidamos de cualquier cosa, nos podemos olvidar que tenga que ver con lo episódico, lo semántico, más que nada. ¿Qué tipo de ejercicios? Lo que mejor les puedo decir es que hagan actividades para disminuir ese distrés. Por ejemplo, meditación. Yo, por ejemplo, mandalas. Yo con los mandalas realmente soy otra persona cuando terminas mandalas. Pero la meditación hay un estudio científico que determina que disminuimos el estrés y empiezan a funcionar otras áreas del cerebro para recuperar la concentración. Esto también lo vamos a ver cuando veamos las sugerencias neuropedagógicas. ¿Sí?
Y nosotros que también trabajamos en Creativa, todos los cursos relacionados con el yoga, la importancia de la respiración, también nos hemos dedicado a encontrar varias evidencias científicas que han medido cómo el cerebro se mantiene muy vigente y actual, porque el cerebro es uno de los órganos que se empieza a deteriorar cuando ya pasamos los 25, 30 años, pero cómo han hecho unas buenas imágenes de monjes meditando, respirando, y de verdad que ya está comprobado como ayuda. Sí, yo incluso les voy a mandar links para que vean algunas cosas bien prácticas sobre esto cuando nos toque el momento. Acá me habían hecho ejercicios. ¿Cuáles ejercicios podemos utilizar para el crear? Si vas viendo cada paso, se pueden utilizar distintas actividades. Esto lo vamos a ver igual de todas maneras cuando veamos sugerencias neuropedagógicas. Muchos solo pueden escuchar y ver a la profesora que se recomienda para hacerlo más significativo. Miren, es muy difícil si no pueden ni escuchar ni ver a la profesora, que realmente se pueda dar algo bien significativo, pero les sugiero que les den material que apelen a los distintos estilos de aprendizaje. Esto también lo vamos a ver. Claro. Recordando siempre que los estilos de aprendizaje no sirven para catalogar a los alumnos, para etiquetarlos, sino para apelar a la mayor cantidad de cerebros posibles. ¿Sí? No, recreos cerebrales no es lo mismo que gimnasia cerebral, no es lo mismo. Es más, la neuropedagogía es bastante crítica de lo que se llama, entre comillas, gimnasia cerebral como algo muy así ritual, digamos. O, por el contrario, podés decir que los recreos generales son gimnasia cerebral en un concepto muy amplio, no el reducido de lo que hablan los doctores que creo que se llaman Davidson de la gimnasia cerebral, ¿no? ¿Qué más? ¿Tenemos pausas cerebrales para niños, recreos cerebrales para niños? Sí, tenemos para todos y está a punto de salir mi libro, pero con esto de la pandemia no puedo salir. Pero sí, yo les puedo decir que es súper bueno ir registrando todos los recreos cerebrales que Rosana va a ir presentando, porque ustedes se van a dar cuenta que esas mismas ideas llevadas a sus contenidos, por ejemplo, hoy día cuando nos dio el mirar las imágenes para descubrir la palabra Hungría, uno lo podría hacer en biología, lo podría hacer en ciencias, en lenguaje, en todas las asignaturas de acuerdo a lo que estén estudiando. Y además que los recreos cerebrales se van a ir dando cuenta que también tienen distintas funciones, así es que tengo la impresión que muchas de las preguntas que te hacen sí las vamos a seguir desarrollando, Rosana. Sí, son unos adelantados, pero la vamos a seguir viendo. Así es que, bueno. Acá Canelma me está preguntando de gimnasia cerebral. Bueno, Denison es ahora me acordé del apellido, tiene un libro con gimnasia cerebral muy específica. Sí. En esto mucho la neuropedagogía no apoya porque no hay una base científica. Ahora, si hablamos de gimnasia cerebral en un aspecto muy amplio, para activar distintas inteligencias, distintas cortezas y todo, podemos decir que sí, que son lo mismo, pero en un aspecto muy amplio, no en el aspecto que lo toman los Denison. Sí, porque no, justamente por eso tiene críticas, porque muchos neurólogos dicen que no tiene una base científica, cuando es tan estricta como las dan algunas personas, ¿no es cierto? Como yo que recuerdo que habla de gimnasia cerebral, uno de los primeros es Denison, con doble N. Sí. Pero tiene críticas en la neurociencia en general, digamos, ¿no? Como también va a tener crítica en los estilos de aprendizaje, que algunos dicen que no existen, y yo les repito, que no existen para catalogar a los chicos, pero todos sabemos que aprendemos de forma distinta. Como tiene crítica la teoría triuna del cerebro, pero es una teoría más, es una teoría didáctica. O sea, tengamos en cuenta que hace 30 años empezamos a descubrir todo esto del cerebro. O sea, muchas cosas de las que ahora decimos, que eran mitos, antes no lo eran. Pero tengamos en cuenta algo, que muchas veces se le dice mito ahora que algo que no está comprobado, lo que no quiere decir que no sea científico.
porque no está comprobado por ahora. Eso todo esto hay que tenerlo en cuenta también. Claro, cuando es teoría. Claro, es una teoría. Bueno, en realidad en psicología, en psicopedagogía, nos manejamos por teorías. Por supuesto. Tenemos que tratar viendo los contextos y a ver qué funciona en cada uno para ver cuál le va bien mejor a cada uno de los estudiantes o participantes, ¿no es cierto? Rosana, dejamos hasta aquí, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Te parece? Yo les repito que me pueden escribir cuando quieran. Miren, yo acá voy a bajar, acá está mi mail, para que vean, quiero correr esto, a ver si puedo. No, no puedo. Bueno, ahora cuando saque esto, van a tener en la última diapositiva mi mail. Escríbanme para hacerme consultas, lo que sea. Porque si no, vamos a tener que hacer clases de 3 o 4 horas. Yo siempre me quedo con ganas de dar más. Así que, bueno. No, gracias a ustedes. Las gracias, Perla, Cielote, Rosana. Muchas gracias. Como siempre, podemos despedirnos. Sí, como siempre van a tener la clase grabada, van a tener las diapositivas, van a tener lectura complementaria y van a tener un TP. Un TP es un trabajo práctico que se los vamos a mandar para que, por favor, esta vez va a ir como formulario, igual que el anterior, y ustedes nos van respondiendo y vamos mirando y vamos chequeando. Si quedaron dudas del trabajo práctico que no aclaré, escríbanme y pregúntenme, ¿sí? Bueno, sí, y le pueden escribir directo a Rosana, ella va a responder. Muchas gracias, Rosana. Y cierro para que vean, no, pero igual si tienen esto, tienen mi mail. Por supuesto, porque así, se va anotado. No, yo lo quería saber. Gracias a todos, cuídense.